A ver, bueno, bienvenido a todos y a todas, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a tener una charla con Ariela, que ahora la voy a presentar, pero antes quiero contarles un poco qué es este ciclo de formación de charlas que es del proyecto de Esconesi, que es un proyecto impulsado por Spotlight, que es un proyecto que lleva adelante FUSA Impacto Digital. Este proyecto lo que busca es, a través de la herramienta de la ESI, la educación sexual integral, prevenir las violencias de género. Y en este ciclo de charlas hubieron ya un montón y siguen habiendo, y la idea es mostrar una perspectiva integral, y creo que está muy buena la charla que hay hoy, porque va a ayudar a ver cómo la tecnología, ¿no?, es también parte de estas nuevas formas de generar cambios sociales. Así que ahora sí, la voy a presentar a Ari. Ari va a dar una charla que se titula Innovación Social como Motor de Cambio. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, fue educadora en el ámbito formal y no formal, y se sumó en Ayoca en 2015 a cargo de los encuentros de jóvenes Generación Cambio, y hoy lidera el área de niñez y juventud. Así que, bueno, todo tuyo, Ari. Está buenísimo que se generen estos espacios, sobre todo sé que hay muchos jóvenes por acá, y nada, creo que se active desde nuestro lugar y que nos formemos para activar, está buenísimo. Así que adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cande, por la presentación. Y gracias a todos y todas y las que están acá, que hay algunas caras conocidas por lo que veo por ahí. Hola, Fede. Hola, Facu. Bueno, primero para presentarme, quería contar un poco, además de lo que cuenta Cande, contarles un poco de mí como innovadora, más allá de la innovación social. Me parece que está bueno empezar este taller hablando de la innovación en general. Entonces, para eso les voy a hacer una pregunta, y la idea es que se tomen un minuto para pensar alguna innovación que hayan aplicado en sus vidas en este periodo que venimos teniendo de cuarentena. Innovación en términos generales, ¿sí? Por ejemplo, yo innové haciendo la tarta de acelga con salsa blanca en vez de con crema. Esa fue mi innovación de la cuarentena. Les dejo un minuto para pensarlo y pueden ir poniendo en el chat innovaciones que hayan tenido en su vida cotidiana, en estos meses que venimos haciendo de cuarentena, que uno empieza a probar cosas nuevas, a traer ideas diferentes, a aburrirse de lo que tiene y buscar nuevas oportunidades. Así que los y las que tengan ganas, por el chat pueden compartir alguna innovación que hayan hecho en estos meses de cuarentena. Y mientras van pensando, quiero presentarles también a Laila Calomiti. Lai, ¿querés presentarte vos? Buenas, ¿qué tal? Yo soy Laila, estoy trabajando en Ayocas, me sumé en el equipo de Ayocas hace unos meses. Soy estudiante de educación, perdón si se me escucha muy mal, el departamento de arriba están haciendo arreglos y no puedo irme a ningún lado. Soy estudiante de educación y también soy educadora en un movimiento de jóvenes de educación formal también. Nada, un placer estar acá también. Muy bien, muchas gracias, Lai. Y ahí va, nuevas formas para relacionarse con las personas, nos cuenta Abril. ¿Alguien más que se anime a compartir? Nuevas formas de estudiar, de trabajar, por ahí dijo Cande. Hacer todo lo que hacía antes fuera de casa a través de una computadora, Iván. Facu se armó un pseudo gimnasio, así que innové en ahorrarme el gimnasio por unos cuantos años, muy bien. Hey. Ahora puedes alquilarlo también, ahora que ya se permiten invitados en casa, te lo pones en el balcón y invitás gente. Compras comunitarias, el bolsón libre de agrotóxicos, muy bueno. Prestarle más atención a la salud mental, dice Rocío. Muy bien. Bueno, qué cosa que tuvimos que esperar a la cuarentena para traer todas estas innovaciones a nuestras vidas, ¿no? Que a mí
la salsa blanca me hubiera facilitado tantas cosas antes y aprendí a hacer la salsa blanca en cuarentena. A nivel proyectos, por primera vez llegamos a chicos de otras provincias y países, muy bien. Bien, entonces, muchas de las innovaciones que plantean, obviamente, traen bastante de lo que es la tecnología y el apoyarse en recursos tecnológicos que nos dan esa posibilidad de innovar, y otras que tienen que ver más con la creatividad, ¿no? Y con las dos cosas juntas, porque tener toda la tecnología a la mano y no poder usar la creatividad para ponerlas en práctica, a veces podemos no saber cómo usar cada una de ellas, y lo mismo con respecto a cómo, digamos, más allá de tener la idea, hay que saber usarlas, y lo importante y lo bueno es que todos tenemos y todas tenemos la posibilidad de aprender a usarlas siempre que nos lo propongamos. Así que ahí están, hablando por la organización, hay un permanente contacto federal que antes no estaba también, trae Facu. Así que bueno, eso un poco para arrancar con qué tipo de innovaciones estamos. Sin compromiso, los y las que tengan ganas están invitados a habilitar sus cámaras, que es más íntimo y más cómodo. Por más que yo puedo mostrarle, les juro que no lo hago a propósito, tengo toda la cama deshecha con una pila de ropa, y ahí la muestro para que si alguien tiene un fondo que no quiere mostrar, lo muestre tranquilo. Son nuestras casas, son nuestras vidas, así que pueden abrir la cámara los que quieran, sin presión, pero para sentirnos un poco más cerquita. Bueno, voy a compartir pantalla para ir comenzando entonces. Entonces, la primera pregunta era sobre la innovación en general, y cuando hablamos de innovación, hablamos de cambios que introducen alguna o varias novedades, ¿sí? Entonces, uno puede aplicar nuevas ideas, nuevos productos, nuevos conceptos, servicios, prácticas, algo que ya venía haciendo y que obviamente tiene la intención de, en el término general de innovación, de incrementar la productividad, de hacer las cosas más fáciles, más rápido, de poder generar como algún cambio positivo en la rutina que uno ya viene llevando adelante. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de la innovación social, y quería preguntarles a los y las que están hoy presentes, ¿cuál es para ustedes el elemento central, digamos, o cuál sería la diferencia entre una innovación común y una innovación social? ¿Cuál es el elemento central que hace a la diferencia cuando uno habla de innovación social? ¿Alguien se le ocurre? ¿Quieren ponerlo en chat o abrir micrófono? La idea es que sea una conversación. Y a mí se me ocurre más que la innovación social está relacionada con algún cambio en las personas, en el entorno social, más que en objetos o creación de objetos o tecnología, ¿no? Está relacionado más con un impacto sobre las personas. Ok, perfecto. Eso está bien, es uno de los puntos. Que tenga un impacto en los demás también trae Lucía, similar a lo que cuenta Mariana. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Bueno, voy a avanzar entonces un cachito más, y que básicamente de lo que quisiera charlar hoy es que la innovación social tiene que ver con enfoques nuevos y creativos para abordar problemas sociales, obviamente, que está bien esto que traían Mariana y Lucía sobre el vínculo con las personas, pero puntualmente la innovación social lo que busca es resolver un problema, ¿sí? Un problema social, traer nuevas estrategias, nuevas ideas, algo que nos ayude a generar cambios y a resolver, a plantear soluciones para problemas sociales. Y esa es la gran, por ahí, especificidad que tiene que ver con algo que se trata de una innovación social. Entonces, siguiendo con esto, cuando uno tiene un problema o ve un problema del que puede ser parte o no, en el que puede estar involucrado, involucrada o no, a veces lo primero que hace es ponerse a pensar soluciones y tratar de llevarlo a la práctica
solo, sola, y la verdad es que muchas veces se complica. Entonces, un poco trayendo esta viñeta, cuando hay dos o más personas que están mirando un problema, ese problema se puede ver de distintas perspectivas, cada uno puede traer otra mirada, pueden traer otras ideas, y de esa manera es mucho más fácil llegar a una solución. Entonces, otro elemento bastante central que por lo menos desde Ayoka proponemos para la innovación social y para la resolución de los problemas a través de innovaciones sociales, tiene que ver con constituir un equipo. Si no tenemos un equipo, si somos nosotros o nosotras solas tratando de llevar adelante la solución, muy posiblemente la solución sea de muy corto plazo, o no podamos ponerla en práctica, o no tenga como un sustento mucho más firme para poder resolver el problema que estamos planteando. Entonces, lo primero que deberíamos hacer cuando queremos proponer una solución para algún problema social es constituirnos con un equipo de pares, de expertos, de lo que como cada uno quiera armar ese equipo, pero que haya otros y otras para compartir el problema y pensar en conjunto las soluciones. Y ahí sí me empiezo a meter más en que para poder pensar en estas soluciones y poder traer estas innovaciones al problema que estoy enfrentando, lo primero que tengo que hacer es conocer muy bien ese problema. Y como decimos, no solo en Ayoka, sino que en general, en las organizaciones sociales, cuando hablamos de soluciones, siempre lo primero que decimos es que hay que enamorarse de los problemas, porque hay que conocer el problema a fondo, hay que tenerlo como una causa, como bandera, hay que encontrar cada una de las aristas que conforman ese problema, entenderlo, sentirlo digamos, adentro nuestro, de qué se trata, y no necesariamente tenemos que ser parte de ese problema, ser parte del público afectado. A veces sí, a veces somos parte del problema y necesitamos accionar desde adentro, o a veces es más una cuestión de empatía y siempre está la empatía, ¿no? Estemos o no estemos adentro del problema, pero digo, a veces es una cuestión de empatía de ver un problema en cualquier tipo de comunidad o en cualquier tipo de ámbito, y sin embargo, si bien por ahí siento que no soy parte de ese problema, que no soy parte de ese público que está afectado directamente por ese problema, cuando me pongo a analizar el problema me doy cuenta que también soy parte de eso. Entonces, definitivamente tengo que entender el problema para darme cuenta cuán involucrado estoy, cuánto puedo hacer, qué cosas ya se hicieron, qué cosas funcionaron y qué cosas no. Entonces por eso decimos que hay que enamorarse del problema antes de empezar a pensar cuáles son esas innovaciones o esas soluciones que queramos plantear. Y para eso, primero voy a aclarar algo, tengo 45 minutos para este taller, es lo que me dijeron que era el tiempo que vienen teniendo en cada uno de los webinars, así que 6 menos cuarto, la idea es ya ir cerrando, por lo tanto todo lo que voy a traer hoy son simples disparadores para tenerlos como herramientas, para que se puedan ir pensando, pero difícilmente hoy, digamos, podamos tocar o llegar a cierta profundidad en cada uno de los conceptos, ideas, sino que más que nada vamos a ir como trayendo algunas herramientas para que les sirvan como ejemplo para pensar en sus propias innovaciones. Entonces, dos herramientas para poder pensar en el problema que me interesa compartir. Una es el árbol de problemas. No sé si alguno ya lo ha usado alguna vez. Pueden, si quieren, con las reacciones del Zoom. Los que nunca lo usaron pueden poner aplauso, como que es algo nuevo, que les va a servir un montón. Y los que sí lo hayan usado y ya están recancheros o lo usaron alguna vez, pueden poner dedito. Así vemos más o menos quién ya lo usó, quién nunca. Ahí veo algunos aplausos, así que hay varios que no lo usaron, algunos dedos que cuentan que sí. Abril, ¿te animás a contarnos sobre tu problema y cómo fue que usaste esta herramienta? Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, estoy en una organización que es Interact
y estamos participando de un tipo de evento y tenemos que realizar un proyecto ecológico. Y para analizar las diferentes cuestiones realizamos diferentes árboles problemáticos, árboles del problema. Perfecto. ¿Y cuál es el problema que eligieron, digamos, como central para su proyecto? No, todavía estamos debatiendo cuál elegir. Ah, Así que buenísimo. todavía no cerramos nada. Muy bien. Bueno, por ahí después de hoy te llevas algunas ideas más para poder hacer foco en eso. Bien, ¿alguien más que lo haya usado y que quiera compartir de qué manera o con qué problema lo han usado? Bueno, en el árbol de problema tenemos como varios puntos a analizar. Obviamente están por un lado todas las ramas, los frutos, todo lo que vemos, el tronco por encima de la tierra, y algunas cuestiones que son mucho más intrínsecas, que están más bajo la tierra y que no se ven a simple vista, pero que igualmente es necesario poder analizar. Entonces ahí es donde el árbol cobra sentido. Van a ver por ahí distintos modelos de árboles, este es uno de ellos, hay distintas opciones, pero lo interesante de poder analizar un problema a través de un árbol es esto de poder entender cada una de sus partes, ¿no? Primero, lo primero que hay que hacer es definir muy bien el problema. Como en una frase, tener en claro cuál es el problema al que me estoy enfrentando, para, digamos, qué idea, para qué problema voy a pensar en estas innovaciones, en estas soluciones, en estas ideas, y de esa manera poder tener bien definido en una oración cuál es el problema elegido. A partir de ahí, poder también pensar a quiénes afecta puntualmente, si los conozco, si soy parte de eso o no, todo esto que comentaba antes, desde qué lugar me paro en ese problema y cuál es la comunidad, el grupo que está más afectado por esta situación. Después, en qué lugar se da, ¿sí? Poder entender si es un problema local en algún lugar específico o más que nada el problema al que yo estoy tratando de buscarle una solución, si lo quiero hacer como algo de base en un lugar específico o hay distintos lugares donde se da y quiero buscar una solución más amplia que abarque las distintas opciones. Después está si alguien ha intentado resolverlo anteriormente, esto que decíamos de otros proyectos que ya hayan intentado. A veces uno empieza con esta idea de, bueno, quiero traer algo nuevo, quiero generar algo innovador, y a veces las innovaciones no es inventar la rueda, sino es hacer pequeñas iteraciones, pequeños cambios en propuestas que ya existen. Y lo innovador es cómo genero algún cambio en esa propuesta, en esa solución ya existente, para adaptarla quizás al problema que tengo yo. Entonces, buscar otras opciones que ya existan también es una manera de innovar cuando empiezo a cambiar y adaptar esas opciones a la situación que tengo yo por resolver. Después, ¿cuáles son sus causas? Es fundamental poder entender y analizar qué es lo que está generando ese problema, ir lo más a la raíz posible para entender de dónde sale el problema, si hay alguien, digamos, que hay alguien o algo que es el causante principal, o son diversas causas, digamos, si es algo histórico, si es algo reciente, digamos, cuál es el factor o los factores centrales que traen esta problemática. Y finalmente, cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera este problema? ¿Y a quiénes y por qué, de qué manera los está afectando? Entonces, todo esto es una de las herramientas que nos sirven para analizar a fondo un problema, y es importante poder tenerlo como referencia cuando quiero empezar a pensar una solución, una innovación o una solución innovadora para algún problema. Otra herramienta que me gustaría compartirles es el iceberg. ¿Alguien lo usó alguna vez? Volvemos. Aplausos si nunca escucharon hablar del iceberg del problema, y dedito si alguna vez lo usaron como herramienta. Ahí veo varios aplausos. ¿Algún dedito? Ah, Fede, te agarré en esta del iceberg. Muy bien. Como metáfora sí, pero como sistema de análisis no. Muy bien. Bueno, el iceberg de problema,
A ver, Fede, vamos a ver como metáfora, ya que tengo algunos cómplices acá en el webinar, si sabés de dónde surge la metáfora del iceberg, ¿quién la plantea? El que manejaba el Titanic, No. ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí, Cande, que estudió psicología? Sí, es muy interesante porque lo que se ve es el síntoma, o sea, lo que se ve quizás es la problemática, pero puede llegar a tener raíces que no se vean, no sean visibles, que es lo más profundo, entonces está bueno como poder ir como excavando para también poder trabajar con lo que está abajo, que no es tan visible. Muy bien, la teoría del iceberg se aplica mucho en psicología, por eso le pregunté a Cande, que sé que estudia esa carrera. Y originalmente lo interesante es que la trae Hemingway, que era un escritor, ahí veo caras de sorpresa, porque él lo que decía cuando escribía es que en sus novelas no quería que esté todo a la vista. Él trae la teoría del iceberg desde una concepción literaria en donde manifiesta que no tiene que estar todo a la vista, sino que hay que dejar algo en las profundidades del lector para que cada uno pueda como analizar y tener como esa capacidad de entendimiento de lo que está leyendo a partir de su propia interpretación, su concepción, sus conocimientos y demás. Entonces, en realidad la teoría del iceberg nace de Hemingway desde el mundo literario, la adopta muchísimo el mundo de la psicología, y ahora la vamos a adoptar en el sector social, la estamos adoptando, y un poco para contarles cómo la tomamos en este sentido. Desde Ashoka, digamos, en lo que hablamos mucho en Ashoka es de 4 niveles de impacto, digamos, y cuando uno analiza el problema desde esta teoría del iceberg, lo que puede ver es que los niveles de impacto de un proyecto pueden ir a esos distintos niveles del iceberg. Lo que yo veo como punta del iceberg es lo que sucede, ¿sí? Es esta cosa más de, bueno, esas consecuencias muy visibles, lo que le pasa a la gente que está afectada por ese problema, como esa necesidad directa de una solución rápida para alguien que está sufriendo ese problema de alguna manera. Pongámosle gente que está en la calle con hambre, entonces lo que sucede es que hay gente en la calle con hambre y lo que necesito es un servicio directo de algún proyecto que le dé de comer a esas personas, ¿sí? Entonces, ahí el proyecto apunta a un servicio directo que resuelve ese evento que es la punta del iceberg, que es lo que estamos viendo. Ahora, cuando nos metemos un poquito más, nos ponemos a pensar si este evento es algo recurrente, y empiezo a analizar los patrones que todavía están por arriba del nivel del mar, digamos, es algo que puedo ver. Bueno, esas personas con hambre, ¿están solo en la esquina de mi casa o hay cuántas personas con hambre en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿De qué manera puedo llegar a ayudarlas a todas ellas y a darles comida para que no pasen hambre en esta situación? Entonces ahí hablamos de la escala de un servicio directo. Ya no es solo armar, por ejemplo, un comedor comunitario o un sistema de distribución de viandas, o mejor dicho, no es solo armar un comedor comunitario, sino es armar una cadena de comedores o un sistema de distribución de viandas, como habrán escuchado, por ejemplo, ahora proyectos como Convidarte, Cocina Solidaria, plato lleno, creo, como hay varios proyectos que apuntan a resolver o a intentar resolver, por lo menos de manera inmediata, esta problemática en la mayor cantidad de personas posibles a través de la construcción de redes. Por eso se llama de escalar el servicio directo. Ahora, cuando me empiezo a meter un poco más en ese iceberg, en esas profundidades, lo que encuentro son aspectos de la sociedad que refuerzan esos patrones. Entonces empiezo a entender cuestiones que tienen que ver con lo estructural, con la cultura, y ahí es donde ya no solo busco una solución que resuelva inmediatamente el hambre de la gente que vive en la calle, sino que
lo que busco es empezar a resolver algo mucho más profundo, que es, bueno, cuáles son las políticas que hay para resolver esta situación desde el Estado, de qué manera los servicios sociales ayudan o no a estas personas, cómo puedo, digamos, colaborar con esta solución. Entonces ahí empiezo a pensar proyectos que tienen más que ver con situaciones de cambio sistémico, donde empiezo a apuntar a la raíz, a las causas del problema, por qué esta gente llegó a estar en la calle con hambre, y no solamente, que obviamente esto, digamos, ir más a fondo no significa que dejen de existir las soluciones para los niveles superiores, sino que lo que tengo que hacer es mantener, o que alguien mantenga esos niveles superiores de solución, y a la vez ir metiéndome en niveles más profundos, en donde empiece a buscar la solución que promueva o que traiga un cambio sistémico, que pueda abordar la raíz de la problemática y empiece a cambiar la forma en la que opera el sistema social. Por ejemplo, traigo un ejemplo de un emprendedor social de Ayoka, que es Wikipedia. El emprendedor se llama Jimmy Wales, es un emprendedor norteamericano o canadiense, ahora no me acuerdo su nacionalidad, disculpen, que él justamente lo que hizo con Wikipedia fue, de alguna manera, democratizar el acceso a información de las personas, que bueno, en este caso tienen que tener acceso a Internet, pero ya no era la necesidad de distribuir libros, enciclopedias y demás con conocimientos, sino que gratuitamente cualquiera que tenga acceso a una red de Internet puede ingresar a Wikipedia y tener esa solución. Entonces, ahí ya se empieza a hablar de cambio sistémico, porque empiezo a generar soluciones que son sumamente masivas y que generan un cambio de cultura y de estructura en cómo las cosas empiezan a funcionar. Y finalmente, la base del iceberg, que tiene que ver con los modelos mentales, y son estas suposiciones o creencias que mantienen este problema, digamos, activo, ¿no? Que siga sucediendo este problema, depende de esa base. Entonces, ¿cómo puedo cambiar un paradigma? ¿Cómo puedo cambiar una mentalidad? Y acá creo que me meto muchísimo en el tema de ESI y de todo lo que tiene que ver con este proyecto de ESI, porque hablar, por ejemplo, de cambios de paradigma es hablar de movimientos sociales como, digamos, el Ni Una Menos, las cuestiones que tienen que ver con la legalización del aborto, las cuestiones que tienen que ver con los movimientos o las olas feministas que hubo a lo largo de la historia, desde la primera ola, que cuando apareció la primera ola feminista, que las mujeres puedan votar era algo impensable, y sin embargo comenzamos a partir de eso a cambiar la mentalidad, todavía no en todos los países del mundo, pero en una gran cantidad de países del mundo, donde las mujeres empezaron a tener otro lugar en las democracias, en los gobiernos democráticos. Entonces, todo eso son cambios de paradigma, son movimientos sociales que nos empiezan a cambiar estos modelos mentales y que empiezan quizás sin pensarlo, porque por ahí uno plantea una solución y empieza por ahí pensando en que va a adoptar un nivel mucho más por arriba del iceberg, y de repente empieza a tener seguidores, adeptos, gente que se suma a nuestra causa, y de a poco empezamos a generar este cambio de paradigma. Entonces, creo que está bueno un poco tener esta teoría del iceberg para entender, cuando pensamos un proyecto, hacia qué nivel estamos apuntando, y siempre buscar ir por ahí un pasito más en esa escala, por lo menos a nivel visión, tratar de llegar a escalar, en este caso para abajo, nuestro proyecto. Entonces, quisiera compartirles algunos ejemplos de innovaciones sociales, y muchos de ellos también mediados por tecnología, que tenemos dentro de nuestra red a nivel global. Uno es Miguel Luengo, que es un emprendedor social de Ayoka en España, que creó Malaria Spot. Malaria Spot es una plataforma de crowdsourcing, de participación colectiva, en donde las personas, a través de una aplicación, un juego en el celular, se pueden descargar una aplicación en celular y juegan como si fuera ¿cómo se llaman estos? Un Pokémon Go,
no sé, ya estamos desactualizados, no sé cuál sería el del momento, un Roblox o algún otro juego, a ver, hay algún tequi que me ayude con algún juego del momento, pero ¿qué es lo que, digamos, cómo nace la aplicación esta y qué busca Malaria Spot? Miguel Luengo había estado en África de vacaciones y se había topado con comunidades en donde había mucha gente enferma de malaria que se estaba muriendo. Cuando empezó a indagar por qué se moría la gente de malaria, por qué no llegaban a darles a las personas el tratamiento indicado que necesitaban, lo que descubrió fue que los médicos y los laboratorios no daban abasto con la cantidad de tests que tenían que hacer para detectar cuál era el problema que estaban, cuáles eran las personas que estaban infectadas con malaria y poder ofrecerles un tratamiento indicado a tiempo. Entonces, lo que hizo Miguel para colaborar con esta situación, él, digamos, sintió mucha empatía por esta situación, le preocupó muchísimo, él era fanático de los juegos, de los videojuegos, y obviamente también tenía como mucho conocimiento de desarrollo de videojuegos, y lo que hizo fue crear Malaria Spot, que lo que hace es tener en tiempo real, digamos, muestras de sangre de las personas que se duda que puedan estar infectadas con malaria. A cada gamer, a cada persona que juega, le llega a su celular una muestra de sangre real y lo que tienen que hacer con distintas indicaciones es encontrar los puntos que pueden estar en esa muestra que pueden llegar a ser virus de malaria activos. Entonces, de esa manera, jugando, ganan puntos por cada muestra en la que encuentran esos factores, y esa información va directo a los laboratorios para procesarla de manera mucho más rápida que lo que podrían hacer los científicos que están mirando con el telescopio uno por uno las muestras. Obviamente después hay una reconfirmación, pero a nivel masivo este juego lo que ayuda es a detectar más rápidamente las muestras de sangre que están infectadas con malaria. Otro desarrollo tecnológico también de otro de los emprendedores sociales de Bélgica, que se llama Bart Wittgens, es el proyecto Apolo. Apolo es un proyecto que también nace de un interés y de un hobby que tenía su emprendedor Bart, que era fanático de las ratas, criaba ratas en su casa y era como fanático de tenerlas como mascotas en su casa, y lo que hizo fue entrenar a las ratas para que puedan oler en Asia y en África y en otros lugares donde hay minas antipersonas, que puedan detectar la pólvora que estaba en esas minas para entender dónde estaban. Porque lo que pasó también es que él, también recorriendo África o Asia en distintos lugares, descubrió que había sectores en algunos poblados rurales donde no se podía pasar porque de las guerras civiles habían quedado minas antipersonas que eran peligrosas obviamente para la gente, y eso hacía que la gente no pueda circular por esos lugares, y no podían detectar dónde estaban porque era muy costoso enviar máquinas y personas que con aparatos muy costosos tengan que encontrar dónde estaban, y era peligroso también para que una persona vaya con una máquina a ver dónde estaban. De esta manera lo que logró Bart es que las ratas hacen el primer trabajo sin detonar las minas, porque por el peso de la rata la mina no se detona, entonces no le pasa nada a las ratas, y lo que hacen es detectar dónde está la mina, ahí sacan a la rata y la máquina va directo al lugar donde está la mina para detonarla y así poder liberar ese espacio. Y así hay un montón de otras innovaciones sociales interesantes mediadas por tecnología, que todas, si se dan cuenta, parten de un problema en el que el emprendedor o la emprendedora sienten como esa conexión por alguna situación personal, por algo que vieron o por algo que sintieron en la conexión con la comunidad afectada, y empiezan a pensar de vuelta, sin ir a algo que no tienen idea cómo hacer, sino desde sus propios intereses, desde sus propias capacidades, qué es lo que pueden hacer y cómo, sobre todo hoy con la tecnología como mediadora, podemos traer innovaciones sociales
sumamente interesantes a los problemas. Entonces, bueno, acá hay algunos casos más de Argentina, de Uruguay, que son los que quería traerles, pero como nos queda ya poco tiempo, vamos a ir directo a un ejercicio que me gustaría que hagan. No sé si todos tienen a mano alguna hoja y virome, lápiz, marcador, lo que quieran. Y lo que les voy a pedir, si quieren les doy un minuto para que vayan, o 30 segundos para que agarren una hoja o lo que tengan a mano, y si no, abren en la computadora o en el celular lo que tengan para dibujar o escribir. Y lo que les voy a pedir es, por un lado, que cada uno y cada una pueda identificar cuál es el problema que quisieran resolver o que ya están resolviendo. Si ustedes ya tienen un proyecto en marcha y ya están resolviendo un problema, pueden usar el que ya tienen, y si tienen algo en mente pero todavía no arrancaron, identifiquen cuál es ese problema que quisieran resolver y lo puedan dibujar. Hagan como alguna gráfica que muestre un poco de qué se trata esa problemática. Y una vez que tengan el problema, que puedan también usar una imagen, y si no, alguna frase o alguna palabra o algo, que pueda resumir la visión de cómo sería la situación ideal una vez que ese problema esté resuelto. Por ejemplo, un mundo donde todas y todos tengan la información necesaria sobre educación sexual integral, supongamos. Entonces, dibujen el problema o pongan una palabra o algo referente que identifique cuál es el problema que quisieran resolver, y pongan una visión de que a partir de la solución que posiblemente ustedes traigan, cuál es esa visión que quieren lograr cuando ese problema ya esté en vías de resolverse. Vayan haciendo dedito cada vez con las reacciones. Como no los veo en cámara la mayoría, no sé en qué andan, así que pueden ponerme las reacciones de dedito cuando ya lo tengan terminado. Ahí está, y ahora ya terminó. No sé si alguien más. Bueno. Les voy a dejar entonces de tarea, porque nos vamos si no a quedar sin tiempo, que con ese problema que recién dibujaron, puedan pensar en todas estas partes del iceberg que vimos antes. ¿Cuál es el evento que veo? ¿Cuál es ese evento del problema, digamos, que visible en la punta del iceberg? ¿Cuáles son los patrones que traen digamos, todo lo que tiene que ver con lo que decíamos antes, de si es un evento recurrente, digamos, dónde sucede, cómo sucede y demás? ¿Cuál es la estructura y la cultura? ¿Qué aspectos de la sociedad refuerzan esos patrones? Como un tercer punto a analizar del problema que trajeron. ¿Y cuáles son los modelos mentales, qué suposiciones o creencias mantienen ese problema tan firme? Entonces, les dejo de tarea hacer ese ejercicio para el problema que hayan pensado o que ya estén trabajando en él, y que puedan, a partir de ahí, tener como un entendimiento mucho más profundo del problema, para después sí poder pensar en la solución. Cande, decime vos, si sigo un poco más. Seguí tranquila, seguí un poco más, Irre. Bueno, entonces, como ven, hay millones de problemas en el mundo e infinitas soluciones, tal como dice acá. Es cuestión de encontrarnos con las personas indicadas para conformar equipo, para pensar ideas, para traer propuestas. Entonces, lo que les quiero proponer es que pensemos juntos, alguien que tenga ganas de compartir el problema que eligió, el problema que dibujó, que escribió y demás, y que entre todos y todas podamos pensar algunas ideas, como para dejar también un poco del ejercicio armado, pensar algunas ideas que colaboren con esa problemática para resolver. ¿Alguien se anima a compartir su problema?
Vamos, alguno, alguna. Ahí vi que Dani quería hablar. Y Desmuteá yo puedo. y contalo. Sí, el principal, que no sabía cómo dibujarlo, porque creo que me iba a demorar demasiado, era violencia basada en género, como el problema estructural. Pero sabemos que como es estructural, hay pues diversas acciones para poder solucionarlo, porque pues es estructural. Y el mundo ideal, pues es un mundo donde podamos estar tranquilas y caminar por la calle libres de violencias. Pues ese era mi problema. Perfecto, Dani. Dani, ¿y el problema, vos ya estás involucrada en algún proyecto? Sí, ¿En qué consiste el proyecto? el proyecto es de empoderamiento a jóvenes por medio de campamentos digitales en este momento, que es de Juventudes ya del UNFPA, el Fondo de Población Mundial de Naciones Unidas. Ahorita estamos activando redes para empezar un campamento regional, lo vamos a empezar en unas semanas. Entonces, en eso estamos. ¿Campamento virtual o Sí, presencial? virtual. Virtual. Sí, entonces el tema de este año fue violencia basada en género y a partir de estos campamentos hubo una sesión de ideación de innovación. Entonces, todos los jóvenes por grupos tenían que crear formas creativas y por medios digitales de pues destruir la violencia basada en género. Ese era como el problema. Y hay una cantidad de propuestas innovadoras geniales que han creado los chicos y bueno, ahora en el regional vamos a escoger como las más grandes que se puedan apoyar y financiar. Buenísimo. O sea que ustedes ya hicieron el proyecto esto que estoy proponiendo yo, así que directamente, si querés, ¿te animás a compartirnos algunas de esas soluciones que salieron? Sí, por ejemplo, yo trabajé en una que se llama Encontradas y es una app donde las chicas pueden escribir en dónde están en situación real. Es como un poco de realidad aumentada tipo Pokémon Go. Ah, Entonces, ¿viste? sí, Te entonces, gustó el ejemplo, veo. entonces esa realidad aumentada lo que hace es que yo puedo ver en tiempo real, porque el problema es que la mayoría de denuncias son como a los días, y a los días puede que pasen cosas graves viviendo con la persona que la violenta. Y entonces, como lo vemos en situación real, también te permite denunciar y hacerle seguimiento en tiempo real. Entonces, a pesar de que tenemos muchas apps que lo que hacen es decirte el punto en donde te encuentras, esta no solamente te brinda apoyo, sino que redirige el caso y pues te da soluciones legales posibles, ¿no? Con todo el acompañamiento de base con las personas encargadas, como lo son, por ejemplo, acá en Colombia, las oficinas de la mujer, que es como son las personas encargadas de las violencias basadas en género. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna idea o propuesta que le quieran hacer a Dani sobre esto de los campamentos, cosas que tengan ganas de aportarle? Y Sí, hay como, por ejemplo, este problema estructural se resolvió desde los campamentos por UNFPA, ¿no? Pero ya esto es algo más global, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y personalmente, desde comienzos de años, la solución no fue tan digital, mi solución fue como a corto plazo. Yo creé este año mi primera escuela de activismo, se llama Reveladas, y ya gradué aproximadamente 40 chicas entre 14 a 17 años y todas están empoderadas como en violencia basada en género para ser replicadoras. Entonces es como son soluciones que de pronto no resuelven el problema estructuralmente, pero que lo resuelven socialmente porque cada vez que replicamos y como le enseñamos a las chicas desde el poder que tiene el saber y desde el poder que tiene el acompañamiento de violencia basada en género, pues ellas van a ser replicadoras. Entonces ya serían 40 que van a estar replicando otras 40 y pues así se va volviendo una masa grande y esa fue como la solución porque por ejemplo, Encontradas y los campamentos todavía están en desarrollo, pero Revelada ya lo puse en práctica, entonces fue también como el pensarme qué hacer fue tan frustrante en algún momento porque era como no tengo ni idea de cómo voy a resolver esto, ni encuentro ninguna forma financiada que pueda hacerlo, ¿no? Porque la realidad es que no todos tenemos ese poder adquisitivo o ese poder de capital semilla que nos diga como toma para que tu proyecto salga adelante.
Y Dani, perdón, ¿dónde estás basada vos? Yo ¿Dónde estoy vivís? en Colombia. En Colombia. ¿Pero los proyectos que mencionás son solo para Colombia o en No, general abiertos a la los región? proyectos del campamento son regionales, son de la región de América Latina y el Caribe. Perfecto, buenísimo. Bueno, como esto, primero felicitaciones y gracias por compartirlo, me parece que es súper inspirador lo que estás contando y de cómo están abordando el problema con estos proyectos, con los campamentos y demás. Y bueno, la idea es un poco esta, ¿no? Como creo que, como decía antes, la innovación social no es inventar la rueda, sino traer distintas propuestas que uno conoce también de otros ámbitos y ver cómo generar cambios y adaptar a las distintas situaciones. Entonces, que ustedes hagan un campamento con esa temática, con esa metodología y demás, enfocado a resolver este problema, me parece que es súper interesante, creativo e innovador justamente para poder avanzar en la solución de esta problemática. Ari, Entonces, acá sí. mencionan que me parece muy interesante. Dicen, por ahí sugeriría que para tu proyecto también haya un cambio de nombres, ya que justamente el machismo, el poder del hombre, reside en lo que se les enseña a ellos. Y me parece que está re bueno, ¿no? Como también pensar en cómo trabajar con las masculinidades y trabajar de forma integral la problemática, como antes mencionaba, sistémica, ¿no? Solo quería leer ese comentario que me parece que suma un montón. Sí, y ahí también mi problema, perdón, no estaba leyendo el chat porque ahora veo que había un montón de comentarios. Ahí dice, mi problema es similar al de Daniela, pero está enfocado en los presentadores de TV de mi provincia. Rocío, ¿querés contar más? Rocío, ¿estás por ahí? Bueno, está silenciada. Rocío, si tenés ganas, abrís el micrófono y nos contás. Gracias, Facu, que ahí está saliendo. Y ahí puso algo más, Ana, que es, creo que hay algunos movimientos que generan las mismas herramientas que les das a las chicas, también a los chicos, y genera ahí el cambio del hombre es igual a la mujer. Estoy en el hospital y no puedo hablar mucho. Ok, Ana, muchas gracias por el aporte. Y después arriba había otros comentarios, está bueno hacer encuestas, estado del arte, lo mismo se dice cuando se piensa en una política social. Ok, bien. Bueno, lo que les voy a proponer, entonces, primero abro si hay alguna pregunta hasta acá, si esto del problema, de las herramientas del árbol del problema y del iceberg, de cómo poder pensar en conjunto soluciones. ¿Alguien tiene, de qué es la innovación social, de los ejemplos que traje, alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran saber o conocer más? Bien. Algo, sí. Y es como el tema de storytelling va muy guiado o va muy de la mano con este tema de innovación, es que lo he escuchado demasiado y no sé si tiene mucho que ver o si es aparte, o sea, del pronto el cómo hablamos o contamos los proyectos. Sí, bueno, el storytelling es un poco esto que decía al principio de que es necesario enamorarse del problema y sí o sí cuando uno cuenta un proyecto es necesario empezar por ahí más que nada contando bien cuál es el problema y de qué manera, digamos, afecta a las personas, por qué decidí involucrarme con esto. Entonces, cuando en esto que traes el storytelling es muy interesante pensarlo un poco desde ahí, ¿no? Como no directamente contar la solución y qué es lo que estoy haciendo, sino primero tomarse el tiempo para describir el problema y poder como traer un poco toda esta mirada del árbol o del iceberg completo para que quien me escucha entienda y empatice con la problemática para después entender cuál es la solución que estoy planteando. Entonces sí,
es necesario un buen storytelling para poder hablar de innovación social, pero que tiene que ver concretamente con esto, con describir más que nada la problemática. Bueno, algo que no hice al principio, pero lo hago brevemente, que es contar qué es Ashoka. Lo hago ahora antes de cerrar. Ashoka es una organización social global que, como vieron, su principal línea de acción tiene que ver con identificar y apoyar emprendedores sociales alrededor del mundo, que son personas que están llevando adelante soluciones innovadoras, soluciones sistémicas para generar este cambio de paradigma del que hablábamos antes, y que desde Ashoka lo que hacemos es elegirlas en diversas áreas y acompañarlas los primeros años con apoyo económico también, y después el resto de sus vidas acompañarlas en su desarrollo como emprendedores, en poder realmente, digamos, escalar su proyecto, en recibir mentorías, asesoramiento, visibilidad, y sobre todo trabajo en red para poder seguir mejorando y profundizando en el impacto que tienen sus proyectos. Entonces, a partir de eso, después de muchos años de dedicarnos únicamente a seleccionar y apoyar a los emprendedores, Ashoka empezó a entender que también era necesario llevar estas habilidades, como decimos nosotros, de los agentes de cambio, que aprendimos del trabajo con los emprendedores sociales y que tienen que ver con la empatía, con el trabajo en equipo, con nuevos modelos de liderazgo y con una iniciativa emprendedora, poder llevarlo a la sociedad en general. Y hablamos, digamos, nuestro lema hoy es que todos y todas somos agentes de cambio y que entonces es necesario simplemente poner estas habilidades en práctica, tener espacios donde poder desarrollar estas habilidades y encontrar esos problemas que queremos solucionar, y por eso empezamos a trabajar con distintos actores como escuelas, como gobiernos, como proyectos independientes, medios de comunicación, universidades y demás, para constituir estas sociedades en donde todos y todas se reconozcan a sí mismos como agentes de cambio. Así que eso es un poco para que sepan de Ashoka. Pueden ver más en nuestra web o en las redes y demás, y pueden contactarse también a través de ahí. Y tenemos también muchos programas e iniciativas más vinculados a jóvenes, tanto de la oficina que tenemos en Buenos Aires, que es para Argentina, Uruguay y Paraguay, como para otros países de la región, con oficinas que hay en otros países también. Daniela, que sos la única que contó hoy de tu proyecto, así que me encantaría que sigamos en contacto y ver también cómo podemos apoyar lo que estás haciendo desde la oficina de Ashoka Región Andina, que trabaja también para Colombia. Así que después cualquier cosa le pido a Cande tu contacto. Y bueno, si les parece, me gustaría cerrar por ahí con algo chiquitito, para lo cual antes les hice dibujar no solo el problema, sino también la visión del mundo en el que quisieran estar. Así que esperen que voy a poner algo de música. Cerré justo. Dame un segundo. Esto de hacer todo a la vez. A mí me gusta esta canción. No sé si a alguna le gusta. Forrest Gump. 25 years ago, one movie. Bueno, va sin música. Bien, vamos a cerrar los ojos un poquito. Vamos a acordarnos de ese problema que dibujamos. Vamos a respirar contando hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a alargar el aire despacio. Vamos a tratar de pensar, de visualizar ese problema que dibujamos, de qué es lo que está pasando, de a quién le está pasando, tratar de ver con los ojos cerrados
qué es eso que está afectando a tantas personas, si tiene que ver con la violencia de género, si tiene que ver con cuestiones vinculadas a la educación, con temas de salud sexual y reproductiva, con temas de hambre, lo que cada uno esté teniendo como problema central en este momento y en este contexto. Vamos a tratar de visualizar ese problema y de a poco empezar a involucrarnos con todas las partes de nuestro cuerpo, moviendo los hombros, moviendo la cabeza, moviendo las manos. Si están sentados, igual pueden mover un poco el cuerpo. Si se quieren parar, pueden mover las piernas y empezar a involucrar cada una de nuestras partes del cuerpo en ese problema, usando la cabeza para pensar ideas, usando el corazón para pensar soluciones y ponerle pasión y convicción a lo que vaya a llevar adelante, y usando las manos para poner en práctica esas soluciones y trabajar en equipo. Y a partir de ahí vamos a empezar a llevar esa imagen que tenía del problema lentamente a una imagen de la solución que dibujé, de ese mundo ideal que dibujé, como decía Dani antes, de mujeres felices que puedan salir tranquilas a la calle, o de la imagen que cada uno quiera traer de ese mundo ideal donde la solución que ustedes traigan para el problema los ayude y las ayude a alcanzarlo. Vamos a volver a respirar, contando hasta 5. Y vamos a alargar el aire. Y podemos abrir los ojos y quedarnos con esa imagen y esta viñeta de nuestro querido Kino y nuestra querida Mafalda. Cambiar el mundo, cosas de la juventud. También yo cuando era adolescente tenía esas ideas, y Llave y Mafalda diciendo: sonamos, muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Así que apurémonos y empecemos a cambiar el mundo ahora, antes de que nos termine cambiando a nosotros. Reacciones. Bueno, Ari, hermoso, de verdad, increíble todo lo que trajiste. Creo que nos deja pensando un montón y nos da herramientas para seguir. Acá hay un montón de jóvenes que están haciendo proyectos, liderando proyectos usando la ESI como herramienta para la prevención de violencias, y me parece que está buenísimo, ¿no? Todo lo que trajiste de pensar los problemas, de visualizar y ser creativos en la innovación de soluciones. Así que agradecerte por estar acá, por habernos compartido este tiempo y todo tu conocimiento, que fue increíble. Y a todos y a todas que conozcan más de Ashoka, porque realmente es un espacio increíble que posibilita muchísima red de contactos, que realmente potencia mucho a, no sé, cientos y cientos, no quiero decir miles, pero supongo que miles, pero no, cientos y cientos de emprendedores alrededor del mundo que están buscando generar un impacto social con lo que hacen, y nada, creo que es muy valioso su trabajo. Así que nada, eso por un lado. Y bueno, por el otro, agradecerles por el tiempo a quienes se sumaron acá a esta charla, y hermosísimo. Acá dicen, sí, lee. No, que ahí dejé, Cande, mi mail, alijavetsky@ashoka.org. Cualquier cosa, porque algunos me están preguntando de distintos países qué oficinas llevan de Ashoka cada proyecto. Pueden escribirme y yo los voy conectando. En Argentina estamos para Argentina, Uruguay y Paraguay. En Panamá, que me preguntaba Yara por ahí, es la oficina de México y Centroamérica. En Colombia es la oficina de Región Andina en Venezuela. Entonces, si quieren, escríbanme directamente y yo los voy conectando con mis pares en los distintos países para que puedan estar en contacto con las oficinas de Ashoka en cada país.
Hermoso, buenísimo. Y gracias por los comentarios que están poniendo en el chat, me llenan mucho, así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado con tanta dedicación y compromiso. Bueno, gracias a todos, un beso enorme. Y bueno, aprovechen esto de que ya esté compartiendo el contacto, aprovechenlo, contáctenla, es una persona genia y tiene un montón también de red, así que todos estos espacios es para seguir creciendo y seguir avanzando y generando más impacto. Un abrazo enorme a todos y gracias por estar ahí.